seguimos así, en vivo, y tal vez conociendo más de nuestros linqueños que andan por el mundo, ¿no? Y qué importante. Para muchos se sorprenden porque, bueno, la primera vez que lo ven, es un deporte que tal vez no es tan difundido, pero que nosotros siempre tratamos de llevar adelante todos los logros de nuestros linqueños, y en este caso Juan Ignacio Zampiti, que la viene rompiendo de alguna manera en el sentido de lo que tiene que ver con los récords, y que es tan pero tan humilde que siempre accede tan bien a nuestras entrevistas, y de alguna manera nosotros vamos mandando un mensajito cuando está compitiendo en otros países, y es estar cerca de nuestra gente. Y estamos ahora con el licenciado Agustín Lódola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Ale? Un placer estar acá. Bueno, a ver si tenemos el micrófono, lo podemos, ahí estamos. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Un placer estar acá, Ale. Muy bien, pero tenemos los auriculares, Agustín. No. Esto es premium. Esto es premium. Hacemos en vivo, si nos equivocamos, no importa, porque en realidad se trata de eso, de la cuestión de la frescura de lo que es un streaming. Me parece perfecto. Y de alguna manera u otra tratar de demostrar lo que pasa no solo en Lincoln, sino que también en distintas partes del país, y contar un poco de nuestros linqueños que vienen trabajando muy bien y profesionalmente. Viste que nosotros siempre hablamos de la profesión y de cómo venimos algunos que resaltan en lo suyo, otros que tratan de volver a Lincoln, otros que se van, y que tratamos de que de alguna manera u otra estén presentes. Y bueno, y ya tenemos el informe anual. Bueno, sí, vos sabés que vos has sido parte de los inicios de la Agencia de Desarrollo, cuando allá por el año 2017 planificamos e hicimos el Plan Estratégico de Desarrollo Productivo de Lincoln 2030, y de ahí quedaron un montón de cosas. Una de las cosas que quedó es esta rutina de todos los años hacer un informe para que todos, los empresarios, los profesionales, los comerciantes, los políticos, los funcionarios, puedan mejorar su proceso de toma de decisiones, porque lo que hacemos en ese reporte es ver la evolución de la economía de Lincoln en un año. En este caso, 2025. 2025, sí, totalmente. Y lo que vemos que hay un crecimiento importante, y que de esta manera un poquito de puntos que suman, que señala que la economía de Lincoln creció un poco. Exactamente, creció 3,2%, es un crecimiento importante, es el segundo año de crecimiento, porque el año pasado también se creció. Lincoln se recuperó de una sequía muy fuerte que tuvo en el 2023, que afectó mucho al sector agropecuario. 2024 y 2025 fueron años de crecimiento. Sabemos que en el país estamos en un contexto macro donde la inflación se ha desacelerado, y también en el país hay un leve crecimiento a dos velocidades. Hay sectores que le va bien y hay sectores que le va mal. Y en Lincoln también pasa eso, ¿no? Lincoln, por suerte, está del lado de los que le va bien. Entonces, el agro... De alguna manera podemos decir, ¿no? Porque claro, el agro le va bien. El agro es un sector que tiene condiciones, que a pesar de haber tenido exceso de agua en algunos lugares, ha tenido cosecha récord. El trigo, la verdad que ha tenido una cosecha impresionante, pero además Lincoln ha crecido mucho en la parte de leche y porcinos, ¿no? En leche ya venían los tambos tradicionales, y ahora se agregó a partir de diciembre un gran tambo robótico ahí en el ENASA. Claro, que da un impulso importante. Importantísimo. Cuando eso esté en pleno funcionamiento, va a ser un movimiento de aguja muy importante para la economía de Lincoln, porque se va a producir mucha leche. El otro emprendimiento es el de porcino, que también está en Pasteur, que también fue un crecimiento importante en el stock de la estancia Las Lilas. Y esos dos sectores son los que andan bien. Claro, sí. Aparte la además gente de la soja, el maíz. Exactamente, además, bueno, en la parte de carnes se ha, desde hace muchos años, un cambio estructural de aumentar el consumo tanto de pollo como de porcino. Así que, por suerte, este sector tiene gran demanda interna, que antes no la tenía tanto, y también mucha posibilidad de exportar. Así que ahí tenemos un sector muy competitivo. Y bueno, Lincoln está en la zona de producir alimentos, así que eso es lo que ha impulsado el crecimiento. Por otro lado, Ale, la mala noticia es que anduvo muy mal el comercio. Sí, la parte y la industria. Y la industria. Eso se notó muchísimo en la relación de que uno, la cotidianidad que frecuenta los comercios, se dio cuenta que hubo una baja importante. Sí, totalmente. Otro sector que anduvo bien, antes de hablar de los que anduvieron mal, es servicios inmobiliarios.
Total. Te iba a preguntar sobre eso, los servicios inmobiliarios que crecieron Claro. un 20%, ¿no? Sí. Es bastante. Es un crecimiento muy importante, tiene que ver con las compraventas de inmuebles. Claro. Este es un sector que desde el año pasado creció muchísimo. Sí, El por qué hay muchas razones. Siempre lo inmobiliario es un refugio para el ahorro, ¿no? La gente que tiene excedente compra terrenos, compra casas, compra departamentos, a veces para su propio uso, a veces para inversión. Pero además lo que ha producido, desde el año pasado, es como que se ha abaratado el precio en dólares de esos claro. bienes. Sí. Entonces aquel que tiene excedente, por ejemplo aquel que tiene cosecha de soja, yo hice una relación entre cuánto valen los inmuebles en términos de soja, y hoy con soja se puede acceder a muchos más metros cuadrados. Sí. Esto fue un impulso importante, y este es un sector que ha movilizado bastante. Creo que tenemos, según las cuentas que pudimos hacer, Ale, es un récord en los últimos 10 años de venta de inmuebles. Importante eso. Sí. Sí. Aparte de lo que te iba a preguntar con respecto al tema de los inmuebles, ¿no hubo créditos hipotecarios como para que hubiera más cantidad de gente que pudiera acceder, ¿no? Este año fue un año muy particular en relación a lo que tiene que ver con la parte crediticia. Los créditos hipotecarios asomaron, pero del relevamiento que hicimos con los martilleros de Lincoln, muy poquitos casos hubo con Claro. crédito hipotecario. Sí, lo que se movilizó mucho, Ale, fue el crédito en general. Claro. Los bancos dieron más crédito a través de las tarjetas de crédito, a través de los préstamos personales. Eso movilizó un poco. Por ejemplo, también hubo bastante venta de motos, bastante Sí. venta de autos. La venta de autos se recuperó, venía muy baja en Lincoln, creció 50%, se Que es vendieron mucho. 680 y pico de autos este año, respecto al año pasado que habían andado en los 400 por ahí. Sí. Y 1.100 motos. Así que si nos quejamos por el tránsito, Es por eso. hay 1.100 motos más en Lincoln. Ay, Dios. Para aquellos que se quejan de las Sí, motos, sí, ¿no? Y porque es un vehículo que es para la familia de hoy en día, que tal vez no puede acceder a otro tipo de vehículo, es fundamental. Se decía en un tiempo, Agustín, que la moto iba a ser un vehículo muy utilizado por la clase media, Sí, totalmente. media Baja. Se accede con poco monto de dinero, Sí. se puede comprar en cuotas inclusive. Entonces es una movilidad muy importante para la gente que no puede acceder Claro. al auto. Y la verdad que eso es lo que está creciendo. Desde hace 5 años crecen más las motos que los autos en Lincoln. Sí. Así que esos son los sectores que podríamos decir que le fue bien. La construcción también levantó un poquito. La construcción viene muy mal a nivel país. Viene sí, en Porque está general, caro, está esto caro sería en construir. general, ¿no? Sí. La parte de construcción. Te iba a preguntar con respecto al tema de, la construcción. Veía lo que son los niveles del 2021 al 2023, ¿qué es lo que frena en sí la parte de construcción que está en general? caro, que está caro, que el precio del metro cuadrado quedó muy alto. Hoy construir es muy caro. Sí. Entonces a la mayoría, si tiene un ahorro, le conviene comprar algo ya Claro. terminado. Pero igual la construcción se movió un poquito. A mí me sorprendió porque a nivel país cayó. Claro. Pero a nivel Lincoln se recuperó. La encuesta que hicimos entre los que venden materiales de construcción, a todos les dio un poquito más que el año pasado. Así que eso fue la recuperación de la construcción. Leve, porque todavía no hay mucha obra pública, Claro. que eso mueve a veces Sí. bastante. Hay mucha obra privada, de gente que hizo arreglos, ¿no? Claro. Digamos, menores. Pero bueno, la construcción es otro sector es ganador. El otro es el transporte, porque el transporte viene muy bien en Lincoln. Cuando hablo de transporte, hablo específicamente de transporte en camión. Sí, veíamos que el transporte de carga gana peso y emplea a más de 1.200 personas, ¿no? Fíjate que es mucho, ¿no? De los 22.000 ocupados que tiene Lincoln, hay 22.000 personas que trabajan en Lincoln. en Lincoln, sí. 1.200 las emplea el transporte de camión. Es un sector muy adherido al campo, porque transporta cereales, transporta ganado. También transporta servicios, encomiendas. sí. Así que bueno, ese es un sector que también viene muy bien. Y en este caso, ¿este sector se puede convertir en un sector estratégico? Yo creo que no tanto. Yo creo que estratégico tiene que ser otro, ¿vale? Porque, y ahí es donde vamos a preocuparnos un poco. A mí me gustaría que la industria ande mejor. Claro, Porque y el Lincoln- comercio, porque son las dos y que el van de la comercio. mano. En el comercio y la industria trabaja el 30% de la población de Lincoln. Sí. Así que si eso le va mal, bueno, la gente de Lincoln tiene problemas de empleo o problemas de ingreso. Claro, sí. Están ganando poco, el sueldo no alcanza, son sectores que lamentablemente no han repuntado.
tanto la metalmecánica, que es muy importante en Lincoln, como la fabricación de quesos, por ejemplo, están ahí. Son importantes, pero no tuvieron... A ver, ahora que se va a producir tanta leche, sería muy interesante, porque siempre el contraste, Ale, que creo que lo hablábamos ya el año pasado. Fíjate que a pocos kilómetros se desarrolla un enorme tambo y a pocos kilómetros se cerró la principal fábrica. Qué paradoja que en ese sentido. Es totalmente algo que no se puede entender, pero en este país con el tema de todo lo que tiene que ver con la cuestión económica. Cada historia tiene sus bemoles, pero creo que Lincoln va a tener mucha producción primaria como para industrializar. Eso es lo importante y por eso nos preocupamos en que la industria también vaya ganando peso, no perdiendo, porque ahí hay empleos de calidad, hay empleos de sueldo un poco más altos que el promedio. Claro. Es un trabajo interesante la industria. La industria siempre está en la innovación, el desarrollo. Lincoln todavía no tiene otros sectores como la economía del conocimiento, todavía no se instaló, hay algunos emprendimientos, pero todavía no son muy fuertes en ese sentido. Exactamente. Cuando hablamos de economía del conocimiento estamos hablando desde otro lugar que tal vez no están... Acá estamos muy acostumbrados a lo que es la parte de todo lo que es mano de obra, trabajar en el campo y desde ese lugar, pero bueno, esta industria del conocimiento que va por otro lado. Sí, dentro de la industria del conocimiento, lo que sí Lincoln tiene mucha envergadura y la verdad que siempre nos da orgullo es la industria cultural. Totalmente. Que es una de las industrias sin chimeneas que siempre nosotros lo graficamos con el carnaval, ¿no? Que es lo más fuerte, es lo que se ve, lo más visible. Pero a partir de ahí tenemos la cantidad de gente que hace arte, ¿no? Sí. Arte plástico, arte de baile, las peñas folclóricas que han dado este año han sido un éxito. Yo siempre digo, ¿dónde hay más alumnos de Lincoln estudiando en La Plata? En las artes. En las artes, sí. Es así. Vos sabés que justamente hoy hablábamos de un lugar que se abrió que es Dos Locos, una cervecería, y tocan música, es toda una cuestión más de arte, se va a compartir con amigos y todo se busca desde ese lugar, ¿no? Los lugares que se van abriendo. Está muy bueno, yo creo que Lincoln es muy creativo, es muy creativo en el carnaval, pero también en todas esas fiestas, bueno, ahora la Copa Carnaval, cómo hay gente que pensó y combinó el fútbol con una salida, bueno, muy interesante. Y el otro, el sector comercio, y con esto si querés terminamos. Pero dale, tranquilo. En la cuestión de comercio, háblame fuerte de eso, de lo que se está dando y de lo que vos pudiste recolectar en base a datos, porque hay mucha gente que trabaja y que colabora en el silencio, ¿no? Porque pasar datos es el tiempo que le dedican y que dicen, bueno, te paso, esperame un ratito, pasan los datos. Aprovechemos a agradecer. Sí, porque es importante eso. Que nos responde la encuesta, que yo siempre que llego a Lincoln, allá por el 20 de diciembre, los molesto, y siempre dar datos no es lindo, pero bueno, es medio molesto, pero es importante porque una vez que uno los agrupa, cada uno sabe su situación particular, pero este informe lo que pretende es dar un marco general, para ver si el sector le va bien, qué sector le va mal. Bueno, en ese sentido el comercio, Ale, no le fue bien. No. El comercio no le fue bien porque el comercio está sufriendo una transformación muy grande a partir de la digitalización. Sí, es como que tiene que innovar en ese sentido. Mucho. Tiene que innovar. El comercio acá está muy adherido al poder de compra de la gente. El comercio mayorista tampoco anduvo bien. El único que anduvo bien, como dijimos, es el comercio de autos, ¿no? Que junto con inmuebles son dos cosas que fueron para arriba. Pero por el comercio mayorista y el comercio minorista, principalmente no anduvo bien. Principalmente textil anduvo bastante mal. Farmacia tampoco anduvo tan bien como en otro momento, por ejemplo, que era un rubro importante. Sí. Pero bueno, eso tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Totalmente. Y lo que te iba a decir en relación a lo que fue de autos y de inmuebles, la gente lo tomó como una inversión. El poco peso que tenía guardado lo invirtió. Claro, son lo que se llaman los durables, que sirven para eso. Para mucha gente invierte, porque en dólares, porque en Argentina se ahorra en dólares, ¿no? Sí, vamos a hacer Entonces, el que tenía ahorro en dólares le pareció ahora más barato. O sea, de pronto las casas, respecto a otros años, estaban 20, 30% más bajos. Los autos también parecían como atractivos, en dólares. El asalariado que quiere comprar en pesos todavía le queda lejos, ¿no? Sí. Pero en dólares estaba bastante atractivo y son los dos rubros que se movieron bastante este año. Bueno, en relación al informe que fuiste realizando,
¿Cómo lo considerás en relación a tus cuestiones? Uno es muy detallista, ¿no? Y a veces dice, me faltaría esto. No, faltan un montón de cosas, sí, porque lo hacemos muy a pulmón. Sí. Obviamente que siempre incentivamos a que el sector público se prenda y arme una oficina de estadística, recolecte más información. Pero bueno, todos colaboran. En ese sentido hay mucho por hacer. El sabor por ahí que a mí me queda del informe es que Lincoln tiene todas las condiciones porque está en el sector de los ganadores del modelo macro nacional. Claro. Hablemos claramente, a nivel nacional, agrominería le va bien, comercio, industria le va mal. Entonces, ahí Lincoln tiene más para ofrecer. Pero ¿cuál es el problema? El empleo. Cada vez más el problema es el empleo. ¿Por qué? Porque hoy la inteligencia artificial, los cambios tecnológicos están sustituyendo empleos. Entonces, y el empleo es no solamente el ingreso, el empleo es la realización de las personas. Claro, totalmente. Una persona que no tiene empleo, no solamente no tiene ingreso, a veces el ingreso el Estado se lo subsidia, Sí. pero no es una persona realizada. Cuando uno no tiene un trabajo, cuando uno no puede hacer lo que le gusta, ahí vienen los problemas después de salud mental, ¿no? Claro, etcétera, etcétera, sí, porque sí. deprime mucho el hecho de no poder hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y el tema del desempleo que se ha visto últimamente en Lincoln, uno lo ve en la cantidad de gente que está pidiendo trabajo permanentemente y que antes no ocurría eso, de hace 2 o 3 años atrás. Hay un problema. Hay un problema. Es general, Dale. Es general, sí. General, porque, bueno, la verdad que hoy muchas tareas uno las hace ya mecánicamente. Claro. Y además, bueno, en un contexto donde tampoco hay tanto crecimiento parejo, los negocios tampoco tienen muchas ventas. No. Entonces, están pensando más en reducir y ni siquiera reemplazan. Por ahí se jubila alguien y no lo reemplazan. Claro. Estamos en ese momento. Por eso, la producción bien, el empleo más o menos. Bueno, son cuestiones que para ir revisando no solamente del ámbito privado, sino también el ámbito público y de nuestros dirigentes, ¿no? Que vayan viendo todas estas estadísticas que son tan, pero tan importantes. Como siempre dijimos, Lincoln es un muy buen lugar para vivir. Y de acá no nos queremos ir. ¿Te acordás? Decíamos eso. Decíamos eso y sigue siendo, porque vemos que están en la Academia Mascherano, que está en Lincoln, que dentro de todo también los chicos alquilan y hay todo un movimiento desde ese lugar, son distintos lugares. Sí. Y hay gente que viene a descansar a Lincoln y se va a trabajar a Capital. Totalmente. También. Bueno, ese es un muy buen ejemplo. Nosotros en el 2017, cuando diseñamos el plan, decíamos Lincoln un buen lugar para vivir. Ahora, pasaron cosas, ¿no? Pasó, por ejemplo, la pandemia, que lo que hizo fue profundizar el hecho de la vuelta al interior. Claro. Vos sabés que entre el censo del 2000 y del 2010, el interior se retrajo y el conurbano creció. Pero entre el 2010 y el 2020 fue al revés. Ajá. Creció el interior y decreció el conurbano. ¿Eso qué significa? Que se dio vuelta un proceso que venía de hace 100 años, de que la gente se iba de acá para el conurbano o para el área metropolitana. Sí. Y ahora no. Está viniendo, ¿por qué? Por lo que dijiste vos, la tecnología hoy lo permite. Claro. Mucha gente puede trabajar tranquilamente en Lincoln y viajar una vez por semana o una vez cada 15 días al lugar donde tenga que ir. Rosario, Buenos Aires, La Plata. Eso es una cosa importante. La otra es que se privilegia la calidad de vida, Claro. que siempre tuvo el interior. El verde, el aire, los horarios tranquilos. Bueno, esas cosas son las que a la larga se están privilegiando. El área metropolitana está muy congestionada, con muchos problemas. Y en la pandemia fue como, bueno, el aviso central es decir, hay que irse de acá. Sí, vos sabés que estamos viendo mucho que la gente se viene a lo que es Triunvirato, Bermúdez, pueblos que tal vez uno nunca imaginó que iba a volver. Bueno, fíjate dónde están los tres. Hoy en Lincoln hay 3 grandes emprendimientos, ¿no? Sí. Está el de las trufas en Pasteur. Y Y hay una parte acá en Lincoln. El de las lilas Sí, en Pasteur. Y el tambo robótico en Arenaza. Fíjate que están en el interior. En el interior, totalmente. El de las trufas va a ser un éxito total. Que ya... Sí, lo decís vos, perfecto. Sí, lo digo porque viene a mí trabajando. nunca se me hubiese ocurrido, por eso soy economista y no empresario, pero genial que son de bien. Sí. No, es pero una aparte, gran inversión eso. Es una gran inversión, pero aparte la cantidad de puestos de trabajo que va a haber en ese sentido. Y no solo en Pasteur, sino que también acá en Lincoln, porque hay un predio que también han destinado para las trufas. Qué bueno.
Qué bueno, porque en ese sentido. eso es hermoso, diversificar la estructura productiva. Por eso el empresario de Lincoln siempre tuvo mucha habilidad para eso, desde esto de los quesos, que somos tradición. Sí. No sé, es la misma gente que en lugar de criar ganado dijo, bueno, vamos a guardar la leche, vamos a hacer la queso y se han hecho quesos que son premiados inclusive. A nivel internacional, Sí, vamos totalmente. a decirlo, es así. Totalmente. Y muchos tratan de mejorar permanentemente, que eso es genial, genial que ocurra. Es genial, por eso esa diversificación es muy positiva y esto va a venir bien para el empleo, que es para mí el gran tema. Sí. El gran tema que se viene. Hay que trabajar muchísimo con Sí, el tema del empleo. totalmente. Es así. Así que bueno, Agustín, te agradezco un año más estar juntos así. No, gracias a vos y compartiendo. felicitaciones por este crecimiento impresionante. Vamos de a poco. Tal vez cometemos errores, pero bueno, de los errores siempre decimos que se aprende y vamos de esa manera ajustando. Era un sueño que hacía rato que lo teníamos, del 2016 que estaba. No, lindísimo. Felicitaciones, Ale. Y que ahora se pudo concretar y vamos despacito, tranqui. Y también a lo largo está pensado como para generar también puestos de trabajos, que eso es importante en estas cuestiones y que también de aprendizaje para el resto. Excelente a vos, gracias a vos y saludo a todos. Bueno, gracias Agustín. Buen Bueno, año. ahora te dejo ir a visitar al vecino acá. Vamos. Y nosotros seguimos y nos vamos a ir ahora a la entrevista que realizábamos con quien es la directora de las escuelas abiertas de verano y que de esta manera teníamos este diálogo con ella, que ya la tenemos presentada. La podemos poner directamente.